En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 27 de junio de 2024. Se empieza a complicar y mucho ese pacto que habían firmado el Partido Socialista y el Partido Popular, no tanto por la renovación, que eso ya está cerrado, los vocales que van a conformar ese nuevo Consejo General del Poder Judicial, sino porque el acuerdo que había permitido, en cierta medida, salvar, un poco justificar al Partido Popular haber llegado a un acuerdo con el Partido Socialista, era el compromiso de que iba a ser reformada la manera en la que eran escogidos esos vocales. En definitiva, que no íbamos a volver a ver este espectáculo nauseabundo que nos ha deleitado González Pons y Félix Bolaños, de ver cómo dos partidos se dedican a repartirse el Consejo General del Poder Judicial. Presumiblemente, eso es lo que iba a ocurrir. Pero conforme han ido avanzando las horas y conforme se acerca ese momento, ya algunos dicen, bueno, pero es que hay 6 meses. Sí, hay 6 meses. Ayer ya le preguntaba a Cayetana Álvarez de Toledo a Félix Bolaños en el Congreso, oiga, confirme que esto va a ser así. No lo hizo. No quiso confirmarlo. Pero es que anoche, en la cadena SER, le volvieron a preguntar y esta era su respuesta. O sea que es factible el escenario de que el Consejo, una vez renovado, emita una propuesta para cambiar la forma de renovación a futuro, avalada por 3/5 del Consejo, pero que ustedes la reciban y digan, no nos convence, las cosas se quedan como están. Bueno, no demos tiempo al tiempo. No quería decir, no, nosotros vamos a aceptar lo que venga del Consejo General del Poder Judicial. Claro, empiezan a enredarse. Dicen, no, nosotros lo que hemos dicho es que se estudie qué otros mecanismos se utilizan en los países de la Unión Europea, cuando para saber esto, y lo digo de verdad, basta una tarde, no más, no es tan complicado. La excepción, desde luego, que es España, junto con Polonia. Pues claro, aquí damos por hecho bloque progresista, bloque conservador. Yo quiero recordarles que Marlaska, en su momento pertenecía al bloque conservador. Era considerado como parte de esos jueces conservadores. Dices, ¿grande Marlaska el ministro? Sí, ese. De hecho, es curioso. Busquen en la hemeroteca cómo publicaban, igual que están publicando los medios de comunicación, de estos son los nuevos vocales y cada uno los iban colocando. ¿Dónde colocaban a Marlaska? Claro, si el Partido Socialista de repente ve, que tampoco sería extrañar, que no queda tan mal, pues ¿por qué iba a querer cambiarlo? ¿Por qué iba a querer renunciar a controlarlo? Y escogerlo. Ellos, claro. Es que ese ha sido el gran error. El gran error de, primero, pactarlo y luego fiarte de que vamos a reformar la ley para que nunca más se vuelva a presenciar este obsceno espectáculo. Al respecto le preguntaban hoy a Alberto Núñez Feijóo en Es Radio con Federico Jiménez Los Santos. Esto es lo que decía. Hay gente de buena fe que cree que con el señor Sánchez no se puede pactar nada. Pero es que yo no he pactado con el señor Sánchez. Yo he pactado profundizar la independencia del Poder Judicial en mi país. Yo he pactado blindar de cualquier asalto el Tribunal Supremo. Y yo he pactado un asunto de Estado para proteger al Estado. Y yo espero y deseo que lo entendemos todos así. No tiene sentido que parte de la oposición, su objetivo fundamental sea hacer oposición a la oposición. El objetivo de la oposición es cambiar al gobierno, no menoscabar o deteriorar los partidos de la oposición, ¿no? Bueno, aquí cuando dice yo no he pactado con Sánchez, hombre, para un pacto se necesitan como mínimo 2 partes, porque si no, no es un pacto. Y evidentemente sí que ha pactado con Sánchez. Uno puede decir, bueno, con el PSOE. Ya sabemos cuál es el funcionamiento de los partidos. Pactas con el líder supremo, temporal, que tenga el partido. En este caso es Sánchez. Y claro, incluso podemos decir, oye, no está mal tirado. Si realmente se cumple el acuerdo, vamos a poder comprobar cómo se dota de independencia
a los jueces. Sería una buena noticia. Pero vamos a verlo. Porque es que no depende de Alberto Núñez Feijóo. Su sola voluntad no basta. A este respecto, también le preguntaban a Isabel Díaz Ayuso, que ya saben que había sido muy crítica con el hecho de negociar con este Partido Socialista la renovación del Consejo General del Poder Judicial, diciendo que bajo ningún concepto. Claro, ahora ha tenido que recular. Y también le preguntaban al respecto de las declaraciones de Bolaños, y no solo de Bolaños, también hemos escuchado a Patxi López, y qué decir de los socios del actual gobierno, que han dicho que, vamos, bajo ningún concepto van a permitir que los jueces escojan a los jueces. Así respondía Isabel Díaz Ayuso. Espero que no, desde luego, porque a ojos de toda Europa van a quedar como trileros. Espero que, por tanto, cumpla esa palabra y que ponga todos los medios para despolitizar este órgano y que no sea otra vez un intento de engañar. Pero vamos a ver. ¿De verdad alguien se cree que a estas alturas a Pedro Sánchez le importa quedar como un trilero? Si es que simplemente hay que repasar la hemeroteca del personaje. Si es uno que a los suyos propios, a sus propios electores, que son los que le permiten estar en el poder, de los que vive, no ha tenido ningún pudor. Recuerden ustedes, primero con los independentistas, es falso y no he pactado ni voy a pactar con ellos. Pactó. Posteriormente Bildu. Con Bildu no vamos a pactar, ¿se acuerdan? Si quiere lo digo 10 veces, con Bildu no vamos a pactar. Pactó. Empezó con Podemos, diciendo que Podemos pactar con ellos era provocar y que llegase aquí la Venezuela de Chávez. Pactó. Digo que indultos bajo ningún concepto. Indultos. Bueno, pero la amnistía no. También la amnistía. Ahora están con el rollo de la financiación singular, que hace poco decían que no, hombre, que eso era completamente insolidario. ¿Cómo ibas a permitir que todos pagasen, no para repartirlo, sino simplemente para dárselo a unos tipos particulares por intereses privados, en este caso de Pedro Sánchez, de estar en el poder? ¿Cómo ibas a hacer eso? ¿Acaso hay algo que sea más antisocialista? Pues ahora están con el rollo. Y tú te pones en manos de esta gente. No entiendo. La verdad es que uno cuando lo piensa, dice, es que si es por buena voluntad, incluso vamos a presuponerla, decir, oye, mira, que esto lo hemos hecho porque queremos dotar de genuinamente verdadera independencia judicial. ¿Y por qué no firmas eso antes y luego lo reformas? ¿Por qué ahora dejas que todo tu relato, todo tu discurso, tu futuro político esté en manos de este personaje? En fin, no solamente en España, también en otros países, en concreto en Bolivia, se viven escenas esperpénticas. Autogolpe de Estado, o eso dicen. Así empezaba el golpe por parte del general Zúñiga. Nosotros queremos establecer la democracia. Basta de que unos cuantos se han adueñado. Miren dónde nos han llevado. Nuestros niños no tienen futuro. El pueblo no tiene futuro. Al principio era por eso, por la democracia y por el pueblo. Luego, tampoco era que pasaran muchas horas, había muchos motivados diciendo, ¡ay, mira, qué bien! Las fuerzas patrióticas se levantan. Y pues no, o al menos es lo que decía justo antes de que se lo llevase en detenido. La verdad es que el show es alucinante. Vean. El presidente me dijo, la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica. Esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Trae la camioneta. No hay necesidad, yo me voy. No, usted va conmigo, usted va conmigo. Viene general, por favor. Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. Entonces el lunes, el domingo, en la noche, ya los blindados empiezan a bajar. 6 cascabeles y 6 Urutus. Más 14 Z del regimiento de al aire y todo el tiempo. Entonces, ya pasa, no. Por favor, autogolpe. Así se lo llevaban. Pues, ¿qué quieren que les diga? No sería la primera vez que se realiza un autogolpe. De hecho, ¿ustedes recuerdan a Erdogan?
en Turquía. Es el último que recuerdo. Bueno, el de Castillo. Ese también estuvo divertido. Pero la realidad es que no sería la primera vez. Realizar un autogolpe para así, pues bueno, ganar popularidad frenado el avance dictatorial de los militares. Claro, en realidad cuando uno observa estas imágenes, piensa, madre mía, qué países hay por ahí. Sí, pero en el fondo lo que demuestra es que las civilizaciones, los países serios, los países desarrollados, no subdesarrollados, todos ellos tienen una característica común, y es unas instituciones fuertes y respetables por parte de los ciudadanos. Por las instituciones, más allá de que su funcionamiento lo hagan bien, los ciudadanos tienen que verse respetados, protegidos por parte de ellas. Si se empieza a generar desconfianza, es cuando ahí un país empieza a fracasar. Está claro que los recursos con los que cuenta cada país siempre ayudan, pero a fin de cuentas es el funcionamiento de las instituciones. Y me temo que en España, igual que hace muchos años, decíamos, bueno, está aquí, es impensable, y ahora ya lo hemos asumido como algo súper normal, ahí están todos los tejemanejes del fiscal general del Estado, pero me temo que España, sus instituciones no es que estén dirigidas o estén avanzando hacia las de Singapur, no, sino más bien hacia las de Bolivia. Y lo que hoy nos parece impensable, quizá dentro de no muchos años, será nuestro día a día. ¡Comenzamos! Ya saben que como cada jueves hemos tenido el lujo y el privilegio de contar con Gabriel Albiac, así que en este último jueves de la temporada no podía ser menos. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jano. ¿Qué tal todo? Pues estupefacto, porque a lo del Consejo General del Poder Judicial, conforme van avanzando, no los días, las horas, cada vez tiene peor pinta al final al que podamos llegar. Es que es un asunto que desde el primer momento no puede verse más que como siniestro, a pesar de que yo pienso que en términos generales los medios de comunicación están siendo sumamente confusos sobre la realidad de lo que sucede. La realidad de lo que sucede es algo que yo creo que a los ciudadanos nos debería resultar sumamente ofensivo, y es lo menos fuerte que se me ocurre decir, porque pone, quizá definitivamente, entre paréntesis, una parte importantísima de nuestro sistema de garantías. Hasta anteayer, todos pensábamos que la batalla de la oposición, tal como ella lo venía diciendo, era la de liberar al Poder Judicial de la tutela política y garantizar su independencia. Anteayer nos enteramos de que lo que realmente estaba buscando la oposición y pensaba haber conseguido, ya veremos después si es así o no, pero en todo caso piensa haber conseguido, no es establecer la independencia del Poder Judicial, sino establecer el reparto al 50% entre dos partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista. Yo entiendo perfectamente que para ambos, tanto para el Partido Popular como para el Partido Socialista, sea un resultado óptimo, porque garantiza que nunca más va a haber un poder judicial autónomo en España, si eso se produce así. Porque, vamos a ver, Jano, es que desgraciadamente se olvida qué es el Consejo General del Poder Judicial con demasiada frecuencia. Y yo creo que hay que recordar algo que ustedes pueden encontrar simplemente yéndose a la página web del Consejo General del Poder Judicial, donde se describen sus atributos, entre los cuales figura el siguiente: nombrar por medio de Real Decreto refrendado por el Ministerio de Justicia a los magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de tribunales de salas. Bueno, eso podrá parecer un tecnicismo, pero es un tecnicismo en el que se juega algo esencial. ¿Tú recuerdas, Jano, ante qué instancia judicial responden solo las altas jerarquías políticas? Desde los parlamentarios hasta los miembros del gobierno y, por supuesto, el presidente del gobierno.
no como tú y como yo y como cualquier ciudadano ante un juez de primera instancia. Y eso se entiende, porque efectivamente hay que proteger a los representantes políticos con un manto de garantías diferenciado. Pero precisamente ese manto lo que hace es que estos personajes solamente tengan que responder de sus actos directamente ante el Tribunal Supremo. No ante el Tribunal Supremo como instancia última, sino directamente ante el Tribunal Supremo. ¿Qué sucede si aplicamos lo que acabamos de leer como función específica del Consejo General del Poder Judicial? Pues sucede que los magistrados del Tribunal Supremo son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial, el cual acaban de decidir anteayer repartirse al 50% el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. Yo entiendo, insisto, que ambos estén contentísimos, sobre todo sus dirigentes, porque eso les supone una garantía, no diré que total, pero muy alta, de que jamás juez alguno va a hacer caer sobre ellos ninguna sentencia, o que en todo caso, si tienen que vérselas con un juez, será con un juez amigo, o más que con un juez amigo, con un juez que ha sido nombrado porque ellos han querido nombrarlo. En estas condiciones no se puede hablar de igualdad ante la ley. Y sinceramente, Jano, yo no sé cómo se sentirán los electores, los votantes de estos dos partidos. Yo me sentiría horriblemente humillado y horriblemente avergonzado. Y además, preocupadísimo, porque esto significa una cosa, que ya no hay en el país igualdad ante la ley y que, por lo tanto, cualquiera de nosotros somos únicamente ciudadanos de segunda y que en este país no hay más ciudadanos de primera que los dirigentes del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español. Además, a todo eso que comentas, Gabriel, que es tal cual lo has explicado tú, hay todavía, o digamos la parte en la que podríamos justificar, decir, bueno, es un buen acuerdo porque va a dotar de independencia judicial, se va a volver presumiblemente a la ley previa del año 1985, pero claro... Te va a otorgar un reparto equitativo. Bueno, no, es que la Constitución española, antes de que en el 85 González y Guerra interviniesen para enterrar a Montesquieu, en los términos del amigo Guerra, antes de eso la Constitución lo que decía, no especificaba cómo, pero decía que los órganos, el Consejo General del Poder Judicial, sería elegido por los jueces a través de los procedimientos que se habilitasen para ello y que no se llegaron a habilitar en su momento, hasta que esa ley sencillamente eliminó esa capacidad, esa atribución de los jueces y la delegó en el Parlamento en función de aquello que decía Guerra, que a los jueces no los ha elegido nadie y al Parlamento nos han elegido el pueblo. Pues el pueblo nombra a los jueces. Sí, bueno, si el pueblo nombra a los jueces, eso se llaman tribunales populares y tienen una terrible tradición desde el año 1792, por lo menos. No hay manera de justificar lo que han hecho, porque si lo de Guerra y González era ya verdaderamente obsceno, lo de que el pueblo elige a los jueces a través del Parlamento, es que esta vez ni siquiera han disimulado la retórica. Lo que han dicho directamente es que lo eligen dos partidos, ni siquiera los partidos, sino dos partidos. Hombre, que la elección del órgano que va a designar a los miembros del Tribunal Supremo quede en manos exclusivamente de dos partidos políticos, que a fin de cuentas son entidades privadas de ciudadanos, y que ponga a los dirigentes de esos ciudadanos por encima de los derechos del resto de los ciudadanos, hijo, a mí me parece de las cosas más terribles que he oído en política jamás. Pues sí, eso es tal cual, Gabriel. Y el compromiso que se habían dado para cambiarlo, esa manera de escogerlos, ahí estamos viendo que primero fue Patxi López diciendo que no. Bueno, sabemos que Patxi López, pues bueno. Pero es que Bolaños, la SER ayer decía que bueno, que a ver qué es lo que presentan y hablaremos. Que ya veremos. Esa es siempre la segunda parte. O sea, lo que han acordado es estrictamente obsceno. Sí, no, eso es de lo pero es estrictamente obsceno, pero obsceno equitativamente beneficioso para ambos. Ahora, si uno de ellos, en este caso
parece que claramente el PSOE considera que es mejor sacar más beneficios que el otro, pues naturalmente que romper el pacto. Los pactos entre nuestros políticos están exclusivamente para romperlos. Me temo que sí. Esperemos que, bueno, sea una excepción, aunque no apunta. Pues nada, mil gracias, Gabriel, por habernos acompañado todos estos Muchas jueves. gracias a ti, Jano. Y te veo en septiembre, no me voy a olvidar. Nos vemos luego. Venga, un abrazo. Nosotros nos vamos ya a las noticias del día. Recibimos ya a Javier Sanz. ¿Qué tal, Javi? Pues muy bien, Jano, afrontando ya el último programa de la temporada y también las etapas acaban y la mía acaba en Big One, así que mi último programa aquí con vosotros para afrontar pues nuevas aventuras y lo que venga, lo que Dios quiera que venga, por supuesto. Seguro que es bueno y desde aquí te deseamos, ya sabes, toda la suerte del mundo. Efectivamente, ya lo sé. Bueno, vamos con las noticias. Vamos a repasar las noticias de este último día, como bien venía diciendo, y es que Vox contempla todos los escenarios, atención, incluido el de romper sus gobiernos en coalición con el Partido Popular en varias autonomías, en el caso de que el Partido Popular acepte la reforma legal para el reparto obligatorio de los menores migrantes entre las comunidades, como impulsan el Gobierno central y también el Gobierno de Canarias. A la espera de conocer cuál es la postura que adopta el PP respecto a la reforma de la ley de extranjería, que cuenta, recordamos, con el aval del Partido Popular de Canarias, fuentes de Vox trasladan que el reparto obligatorio de menores migrantes es una línea roja. Han dicho una línea roja que les podría llevar a revisar todos sus acuerdos con el Partido Popular. En los territorios en los que gobierna con el PP, recordamos Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y la región de Murcia, Vox ha trasladado que la política migratoria es determinante. La portavoz del partido en el Congreso, Pepa Millán, ha señalado que la medida es un parche y considera que lo que se pretende con la propuesta es extender este problema por la Europa continental. Jano. Bueno, pues esto sí que puede ser un problema serio, porque claro, una de las líneas que conocemos de Vox, que más le ha impulsado en las encuestas, ha sido esa lucha contra la inmigración ilegal, sobre todo la cuestión de los menas, aunque es curioso que el PP protesta con los menas, pero luego no pone tampoco muchas trabas. O sea que veremos la Fiscalía haciendo de las suyas, Javi. Efectivamente, es que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido este jueves que se aplique la amnistía a los 12 miembros de los denominados Comités de Defensa de la República, los famosos CDR de Cataluña, procesados por delitos de terrorismo, y además solicita que en consecuencia se suspenda el juicio que estaba pendiente de celebrarse y se archive todo el procedimiento. El Ministerio Público, además, acusaba anteriormente a estos 12 procesados de pertenencia, atención, a organización terrorista, y a 8 de ellos, además, de tenencia, depósito y fabricación de explosivos y de estragos de carácter terrorista en grado de tentativa. Sin embargo, la Fiscalía asegura ahora que la actuación de los CDR es amnistiable porque no tuvo una finalidad para ser calificada como terrorismo y que tampoco, dicen, supuso graves violaciones de derechos humanos. Además, asegura la Fiscalía, los CDR no causaron actos dolosos contra las personas como la muerte, que en ese caso sí habrían quedado excluidos de la amnistía. Jano, es la última noticia que se conocía con respecto a la Fiscalía, al Ministerio Público. No solo el presidente del Gobierno cambia de opinión. No, parece que no. También, bueno, en gran medida los que dependen de ellos. Hablando de cambios de opinión, también Óscar Puente, ministro, que hoy ha estado con Alsina. Bueno, cambio de opinión no. Ministro de Transportes, Óscar Puente, que vuelve a ser noticia en este jueves. Y es que el socialista ha acudido esta mañana al programa Más de Uno en Onda Cero, presentado por Carlos Alsina, para analizar pues, la actualidad política de este país. Y sorprendía en una de sus respuestas con respecto a si el Partido Popular es de extrema derecha, es de ultraderecha, como tantas veces han defendido desde su partido. Según Puente, el PP no es un partido de ultraderecha. Escuchen. Yo creo que en el Partido Popular hay mucha gente que no es de ultraderecha, que es de derecha moderada, pero también creo que la línea del Partido Popular la ha marcado en los últimos años excesivamente su dependencia de la ultraderecha. Eso es lo que creo. Creo que a veces no se distingue al Partido Popular de Vox y creo que a veces el Partido Popular entra en los marcos de Vox.
Eran las primeras declaraciones. Ahora vamos a seguir escuchando, Jano, por si quieres opinar al respecto. No, vamos a ponerlo entero. ¿Qué más ha dicho? Bueno, este corte ha sido obviamente súper viral, uno de los más comentados, pero también ha habido otro que se ha comentado muchísimo en las redes sociales, como suele ser habitual cuando habla Óscar Puente. Y es que hablando de machismo en la sociedad, el ministro aseguraba que él, lo más seguro, que tiene clics machistas o micromachismos. Algo así ha dicho, fíjense. Claro que hay machismo y seguramente en mi caso lo haya, porque yo soy un hombre de 55 años que arrastra muchos micro y macromachismos de los que ni siquiera soy consciente. Y creo que eso es lo primero que tenemos que admitir los hombres, ¿no? Los hombres, hasta el más feminista, bueno, pues se ha criado en una sociedad machista en la que el machismo ha calado muchas veces sin tomar conciencia de ello. Y seguramente yo tenga algún tic machista. Bueno, las declaraciones de Óscar Puente, algunas de sus declaraciones. Bueno, a ver, lo peor que tiene Puente no son los tics que él denomina macromachistas. Hombre, la cara de Alsina es un poema. Sí, se estaba descojonando. Claro, es que Alsina lleva muchos años, entonces él ha visto la degradación de los ministros. Claro, entrevistas a ministros potentes y ahora entrevistas a Óscar Puente, debes de pensar, es que este es ministro. Total. Es que este es ministro. Total. Bueno, por lo menos no ha dicho como en la última entrevista que estuvo con Alsina, fue cuando dijo, mira qué idea tan buena he tenido. He puesto a mi equipo a buscar a ver quién me insulta, o sea, voy a utilizar los fondos públicos para... O sea, estaba utilizando el ministerio para eso. Sí. Muy bien, buen trabajo para la ciudadanía. Qué idea tan buena. Hablando de fondos públicos, conocemos publicidad gubernamental. Atención con esta noticia, y es que el gobierno volvió a ser en el 2023, es decir, en el año pasado, por segundo año consecutivo, el mayor anunciante de España con un gasto de más de 90 millones de euros en publicidad institucional realizada por sus ministerios en medios de comunicación, obviamente, según consta en el informe anual de ejecución publicitaria del Ministerio de la Presidencia. De esta manera, se supera así en más de un 30% los 72 millones invertidos por L'Oréal, la primera compañía privada en importancia el pasado curso, y muy por encima de los 68 millones de la siguiente empresa que más ha invertido en publicidad. Este dato es además el segundo más alto de los últimos 15 años y solo está por debajo de los 102 millones que se destinaron en 2022, también con Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo. El récord, atención con este dato, el récord se produjo en el año 2007 con casi 270 millones de euros, obviamente, adivinen, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y poco antes de que estallara la crisis económica. Estos son los datos y la realidad es muy turbia porque 90 millones es muchísimo dinero. Sí, luego aparte, esas son las gubernamentales, pero luego depende también, tienes que meter y suma, la cifra es mayor y además, sobre todo, que ahora cuando escuchamos esto de regeneración democrática lo van a utilizar para dárselo a los suyos, a los otros no. Sí. Esto de la publicidad institucional tendría que estar eliminada. Yo comprendo que algunos dicen, hombre, no. Pero es verdad, dices, oye, si el gobierno quiere anunciar, imagínate algo que hiciesen algo bueno. Dicen, oye, pues ahorra agua, vale, dices, tendría que publicitarse en algún sitio, no solo valdrían las marquesinas de la calle. Bueno, bien, ahí lo podríamos contemplar, pero es que al final lo que te quedan pues es eso, Grupo Prisa, etcétera, que están al servicio de su amo. Bueno, nos vamos a la tertulia. Vamos para allá. Arrancamos la tertulia y damos la bienvenida a Hermenegildo Altozano. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jano? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué libro traéis por aquí? Estoy leyendo unos relatos de Bohumil Hrabal, que es un escritor checo. Son relatos, lo inicia uno que se llama Señor Kafka, y son relatos sobre la Praga estalinista, con lo cual tiene mucho interés. Pues sí, desde luego. Buena literatura. ¿Te has leído El Castillo de Kafka? Sí, he leído El Castillo, he leído El Proceso, he leído La Metamorfosis. Mira, yo Metamorfosis no. Es un cuento largo, está muy bien. Sí. Bueno. Miguel Ángel Quintana Paz, ¿cómo estás? Yo le conté La Metamorfosis a mis sobrinos de 6 años. ¿Y por qué les haces eso? Porque quiero que vayan acostumbrándose al mundo. Claro. Esto es lo que decía Unamuno, ¿no? Dice, Bilbao, que es de donde era él, es un lugar muy feo. Pero está muy bien porque así te acostumbras al mundo, que es un lugar muy feo. Bueno, ahora ya no es tan feo Bilbao y luego es un momento. Y el mundo tampoco está tan feo. Gracias al capitalismo. Tus sobrinos hablando de todo un poco. Tus sobrinos juegan uno a ser Gregorio Samsa y otro a ser Miguel Ángel Quintana Paz.
Javier Martínez Fresneda, ¿cómo estás? Va a ser duro hoy, ¿eh? Buenas noches, Jano, ¿cómo estás? Sí, hombre, despedimos por lo alto la temporada. Sí, hombre, como siempre. ¿Hoy es el último programa? Sí, último programa de la temporada. Por eso venimos nosotros. Claro, correcto. Bueno, me siento honrado. Si lo hubiera sabido, Venís de hubiera azul, traído... de azul, de verde, yo neutral. Llevas una chaqueta azul. Una chaqueta de burocracia, de bruseliense, que últimamente se gobierna mucho en España, desde Bruselas. Qué vergüenza. Pues vamos a ver ya el melón. La Meloni. renovación... Me gusta Meloni. A mí Meloni también me gusta. Sí. La renovación del Consejo General del Poder Judicial, ya lo sabemos todos, pero anoche, Félix Bolaños, en la cadena SER, le preguntaba primero Cayetana en la sesión de control y decía, ni confirmo ni desmiento. Ayer en la cadena SER le decían, oiga, pero ustedes van a dotar de independencia judicial a los jueces. Decía, ya veremos. Claro, y en el PP están diciendo, oye, pero como no vais a cumplir vuestra palabra. ¡Oh, sorpresa! Pero estas, por favor, el PSOE incumple su palabra a veces. ¿Cómo podía suceder? Yo ya no tengo nada seguro bajo mis pies. O sea, no sé cómo analizáis vosotros el hecho. Dices, bueno, todo se podría justificar, entre comillas, si luego realmente esa reforma se llevase a cabo y dices, oye, nunca más vamos a volver a ver este espectáculo. Pero no está claro, Hermeni. Jano, vamos a ver. O sea, esto forma parte de la puesta en escena y de o sea, que esta negociación ha llevado muchísimo tiempo y está todo muy medido. Entonces, 2 años. La escenificación de yo donde he dicho, eso está perfectamente medido. ¿Y por qué digo que está medido? Porque ni el Partido Popular ni el Partido Socialista tienen interés alguno en dotar a los jueces de la capacidad de elegir directamente a los miembros del órgano de gobierno de los jueces, que es el Consejo General del Poder Judicial. Lo pudo hacer en su momento Aznar con una mayoría absoluta, lo pudo hacer Rajoy con una mayoría absoluta, y no solo no lo hicieron, sino que fueron a ese reparto espúreo de canonjías en el Consejo General del Poder Judicial como si fuera un reflejo del Parlamento en pequeñito en el Consejo General del Poder Judicial. Ojalá que el Consejo General del Poder Judicial lo eligieran los jueces y los magistrados como se elegía y cuál era la pretensión inicial, que eran 12 elegidos por los propios jueces, 4 a propuesta del Congreso, 4 a propuesta del Senado. Y eso se lo cargó en su día Felipe González, y los demás estuvieron encantados de la vida, y además aquí cada uno tenía su cuota. El PNV ponía uno, el otro de más allá ponía otra cosa. Yo creo que, fíjate, dicho esto, creo que el pacto es bueno por una cosa, porque ha desatascado nombramientos clave en el Tribunal Supremo. Es decir, no podía estar el Tribunal Supremo con salas descabezadas o en precario. Puedo hacer una pregunta y luego puedes hacer todas las preguntas que quieras. Otra cosa es que te las responda. Muy bien. ¿De quién era culpa que el Consejo, aún en funciones, no pudiese nombrar a esos jueces tan necesarios, no solo en el Supremo, sino en las audiencias provinciales? Del Parlamento. No, del Partido Socialista, porque fue un decreto ley, y del Gobierno. Vamos. No, perdona, es que los decretos leyes los convalida el Parlamento, por eso lo digo con conocimiento y con intención, que fue por el Parlamento, porque si el Parlamento no convalida un decreto ley, el decreto ley no puede. Pero no el Parlamento como entidad, sino el Gobierno. Es decir, esa situación muy precaria. La mayoría parlamentaria que sustenta al partido del Gobierno. Es el Gobierno y sus socios. Eso es. Es todo más fácil. Ante la pregunta, ¿quién tiene la culpa de...? Respuesta, el PSOE en España. Y esto es el PSOE. Es el que gobierna ahora. Esta era la medida del PSOE para presionar al PP y también para presionar a cierta opinión pública de, bueno, será más razonable que esto se desatasque pronto por esto. Pero igual que si fuera tan urgente desbloquear eso, igual que se hizo un decreto en ese sentido, se puede haber hecho otro en el sentido contrario. O sea, que es una mera excusa. La cuestión era sacar este acuerdo que básicamente perpetúa la situación, establece un compromiso en realidad el compromiso, yo lo que he leído es que el compromiso es que el Consejo General del Poder Judicial presente un proyecto. El compromiso no es que eso se apruebe. Correcto. El compromiso no es que se apruebe otra cosa similar, pero que lo elijan los jueces en todo caso. No. Entonces, es que esta vez ni siquiera necesita mentir el PSOE. Solo con atenerse a la letra de lo que hay, obviamente va a hacer lo que todos esperamos que haga, que es quedarse con la parte que le interesa, que es que ya ha conseguido la renovación, ya ha conseguido tener poder también en una de las últimas patas que le faltaba en España, que es el Poder Judicial, y de todo lo demás olvidarse. Y el PP, curiosamente, como tantas otras veces,
aquí no podrá elevar mucho el tono porque es en parte cómplice. Yo ayer, la comparecencia en la cual Cayetana le dice a Bolaños, mire, que hemos sacado esto, y Bolaños le responde, me parece brutal. Me parece, es uno de estos golpes que, si en términos pugilísticos, esto Lakoff decía que es una costumbre nuestra de la cultura occidental, ¿no? Que las discusiones las interpretamos en términos belicosos, ¿no? Que seríamos una sociedad más pacífica si cada discusión la interpretáramos en términos de la danza, ¿no? Bueno, pues en términos de danza, Bolaños hace un movimiento de danza del vientre que deja absolutamente descolocada a Cayetana durante los próximos meses, que es decirle, usted durante los últimos años ha estado diciendo que nuestro gobierno es bildutarra, ilegítimo, autoritario, dictatorial, y ahora pacta con nosotros. ¿Qué me está contando? Sí, es que eso es insostenible. O sea, es insostenible. A ver, yo antes de entrar a valorar el acuerdo, dos detalles, ¿no? Esto se lleva retrasado en la renovación del Consejo 5 años, dicen que llevan 2 negociando, pero aquí hay una espita, un vector que ha desbloqueado todo esto. No lo hemos leído en ningún lado, pero uno, que es un poco ingenuo, tiende a pensar que tiene algo que ver con la reelección de la señora von der Leyen. Es decir, que cuando von der Leyen llega y dice, oye, Von der Leyen, tío, siempre dices von der Leyen. Bueno, sí. Pues ya si nos ponemos por favor. Von der Leyen. Exacto. No, pero sí que Leyen es correcto, porque la EI alemana es... Sí, bueno, pero te voy a decir Von der Leyen. No lo dice. La señora del Pony, la del Pony, la del Pony La dueña del Pony. quería reelegirse. Claro, ha sentado ahí a los que pintan de verdad. O sorpresa, uno de los que pinta es Pedro Sánchez y le ha dicho, hombre, Úrsula, qué bien te lo pasaste en el Bernabéu en la final de Champions, tal, pero es que me interesa que cojas de sálvese la parte a tu amigo en España y le digas que necesito el Consejo General del Poder Judicial. Esto viene a cuento de qué útil era votar al Partido Popular en las elecciones europeas. Segunda cuestión. Otra de las cosas que se dice es que este reparto blinda la entrada de extremos, como si el Partido Socialista no se hubiera echado al monte, en el Consejo General del Poder Judicial. Falso. Porque ya sabemos los vínculos de algunos vocales con Esquerra Republicana, con Sumar y con Podemos. Si es que el PSOE, dicho lo cual, es los lo que mismo. pone el PSOE son extremos del PSOE. Además, aunque no tuvieran extremos con vínculos con Esquerra Republicana. Dicho todo esto, y ya quedándome ya un poco tranquilo, recordando a viejos amigos, yo creo que es un buen acuerdo dentro del marco que hay. El problema de este acuerdo, que va a pasar a la historia como una cosa buena o una cosa mala, es que se cumplan lo acordado. ¿Y quién va a obligar a los dos ponentes, a los dos firmantes de ese acuerdo a cumplirlo? Europa. Nadie. Nadie, absolutamente nadie. Con lo cual, pues estamos en las mismas. Mira, la ventaja del boletín oficial del Estado, ventaja y desventaja, es que lo que se escribe todo el encabezamiento suele ser a los que la presente vieren y entendieren, ¿no? Entonces, para entender hay que leer y hacer una lectura reposada. Entonces, cuando tú dices voy a acordar o acuerdo que voy a acordar, lo que está diciendo es que acuerdo que voy a acordar. ¿Acuerdo que voy a acordar o no? ¿Acuerdo que voy a sacar esto o no? ¿Va a haber una iniciativa legislativa o no? O sea, no hay ni trampa ni cartón. Yo creo que es muy fácil, primero, hacer caricatura, hacer crítica de brocha gorda, hacer análisis a toro pasado, ponerse aquí a hacer escenarios donde hablamos de Alicia en el País de las Maravillas o de los mundos de Yuppie. Es que si está ABCC... Mira, y estoy de acuerdo con lo que has dicho, Javier Martínez Fresneda. No lo parecía en la introducción. No, es que porque discrepo en muchas cosas, ¿no? Pero en lo que has dicho del marco posible, es decir, al final la política es un arte de lo posible. Entonces yo me muevo, decir, mire usted, es que quiero jugar al baloncesto ya, pero es que no hay canastas. Entonces vamos a jugar al fulbito, a fútbol 7, porque tampoco da para que juguemos 11 contra 11. Entonces, en ese contexto, creo que si tú dices, voy a hacer un análisis de laboratorio de cuál hubiera sido el mejor escenario no es el escenario que a ti te gusta, o que a ti te gusta, o que a ti te gusta. El mejor escenario es el mejor escenario posible. Es decir, dentro de todas las circunstancias que existen, ¿cuál es el mejor escenario? Y ya te digo que en esas circunstancias desbloquear los nombramientos de las salas del Tribunal Supremo es mucho más importante que toda la parafernalia o que si Van der Leyen o von der Leyen o como quieras llamarla, que se ha pactado, que aparte yo tampoco, si ha habido presión por parte de la Unión Europea, que seguramente la ha habido,
No es de la Unión Europea, no, de la de la Comisión candidata. Europea. Bueno, no, Pero que sí. estaban negociando con una señora de la Perdona, Comisión. que tú no improvisas el texto de la noche a la mañana. Sí, sí. Es que esto lo tienes ya Pero cocinado. que la idea de Y que la Comisión perdona, Europea esté que la- implicada no es ninguna conspiración Pero rara. que la es que estaba sentada. Sí, estaba Pons, tutelando. Pero claro, si es estaba que- tutelando. pero si o sea, ¿no? es que tiene que estar sentada la Comisión Europea. A ver si Hombre, a leéis ver, una vez Hermene, los es un tratados poco- constitutivos. pero es una imagen Sí. que esa imagen no te la... Se Esa puede foto perfectamente de con negociar eso sin Alemania ella. no lo ves. Efectivamente. El resto de foto en países no han Alemania. necesitado. Esa foto en Alemania, perdona, el resto de países han necesitado de intervenciones que tú no conoces porque no se publican en los telediarios porque a la gente le importa un rábano lo que pasa en un momento determinado en la República Checa o en Estonia. Entonces, cuando tengas todos los elementos sobre intervenciones puntuales de la Comisión Europea en aspectos específicos relativos a la política interna de los países miembros, entonces hablaremos. Pero hacer la crítica general según lo que... Es que como no lo he visto en la televisión española, pues resulta que no existe. Hay cosas que existen y que no salen en televisión española. Eso sí, desde luego. Este es el Pero- prototipo, lo voy a recortar, el corto de Hermenegildo, es el prototipo de la falacia ad ignorantiam. Que es, como tú no... Sí, se llama así. No, que no implica que el que la haga sea ignorante. No. Implica justo lo que has hecho. Es decir, como tú no poco sabes sí que has hecho eso. y no me Es puedes verdad que demostrar que en todos los países, para todos los asuntos, esté siempre un señor vestido de negro tutelando... Y es verdad, no he estado en todas las reuniones de todos los países, de todos los tal. Pero es que el argumento, el que tiene que demostrar aquí el tutelaje, no soy yo el que demostrar el no tutelaje, que por definición además la no existencia de algo no se puede mostrar. El que lo tiene que mostrar eres tú. Entonces tú, dinos en cuántos países de la Unión Europea, en este asunto de la justicia, no un día que pasa un señor a ver las patentes, a ver si está bien la normativa, no sé qué. No. En un asunto tan importante como la justicia, en cuántos países ha intervenido la Unión Europea. Polonia. Yo ya te digo, solamente hay uno y es justo junto con España, el que tiene son el los dos sistema de países que elección. tienen un sistema de estas características. Y en Hungría también intervino. Entonces, el- Sí, pero no por cuestión de la justicia. pero déjame que Espera te diga... un segundo. Sí. Entonces- que vamos a ir con Javi ahora. ¿Quintana? No, Sí. bueno, simplemente esto. Es decir, la imagen de que tenga que tutelar una señora de la Comisión Europea es significativa. La idea de que, relacionado con esa señora de la Comisión Europea, la actual presidenta de la Unión Europea y candidata a presidir la Unión Europea, apoyada por los dos partidos que están en esa mesa, PP y PSOE, o sea, populares europeos y socialdemócratas europeos, que eso tenga alguna vinculación, me parece cualquier cosa menos conspiranoico. Es que es una evidencia. Ya solamente falta, no sé, que saque al pony vestido con una bandera diciendo que me ha gustado lo que he hecho en España. O sea, la cuestión... Eso es muy lamentable. Toda esa parte del tutelaje es muy lamentable. Que no podemos aspirar a un acuerdo ideal, ya, pero sinceramente yo creo que era mejor lo que había. La responsabilidad del parón es del PSOE, por lo tanto, si de verdad esto era un problema, el parón en los nombramientos, que cambie el PSOE. Si cualquiera que te someta a un chantaje aceptas porque es lo razonable, tienes una política hacia el futuro fatal, porque la definición es que ante los chantajistas hay que evitar darles la razón la primera vez, porque entonces te lo van a pedir una segunda, y esto era un chantaje. El PSOE decía, pues ahora no hay jueces. Y la situación actual, el PP nunca ha explicado por qué estábamos. Se ha dado por supuesto que era un problema del PP y del PSOE. Nadie ha salido a decir, señores, ese planteamiento, ese marco, ya es erróneo. Porque esto no es un problema de que el PP y el PSOE se pongan de acuerdo. Esto no es un problema de que el PP y el PSOE se pongan de acuerdo con un tutelaje de la Unión Europea. Esto es un problema del Congreso de los Diputados y del Senado, que tienen que convocar una votación y que salga lo que Dios quiera. ¿Por qué no se ha convocado? ¿Por qué los presidentes de ambas cámaras no han convocado? Venga, votación. Saldrían cosas, se vería que no hay mayorías, bueno, se vería quién es el responsable de que no haya mayorías, el Congreso y el Senado. Pero esta idea de que son los dos partidos de toda la vida, que obviamente salen beneficiados de esto porque reafirman la idea de que son los dos partidos de toda la vida. Fred, rápido. Muy rápido, Escuchamos o a sea- Feijóo, que también, aparte de estar esta mañana con Federico Jiménez Los Santos en el radio, pero también con García Ferreras. Yo lo único que digo es que los que pusieron el índice para calificar este acuerdo es el propio Partido Popular, porque para justificar la falta de acuerdo en los últimos años decían que ellos querían cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, pues volvemos al principio de la tertulia. ¿Esto está garantizado? La respuesta es no. Entonces, a partir de ahí, pues que valoren ellos con la categoría y la lista que ellos hicieron para valorar el acuerdo, si es un acuerdo positivo o negativo. Ahora hablamos de eso porque, claro, si le sale mal la jugada, a ver Claro. en qué posición queda el propio Alberto Núñez Feijóo. Javi. Efectivamente, Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, pues ha estado hoy en La Sexta, en el programa de García Ferreras, analizando ese pacto con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Se ha mostrado orgulloso y además se ha abierto a abrir nuevos pactos con el Partido Socialista. Escuchen.
Yo creo que lo importante es la trazabilidad de los políticos, ¿no? Yo tengo una trazabilidad, el señor Sánchez tiene otra. Yo llevo dedicándome a esto 30 años y yo he propuesto en ese discurso de investidura pues hacer pactos de Estado entre el Partido Socialista y nosotros. ¿Por qué? Porque más o menos el 85-90% de los electores votaron o bien al PP o bien al PSOE. Porque el 85% de los electores votaron al PP o al PSOE, lo justifica Feijóo. Lo que acabo de decir, o sea, esto fortifica la idea de que... Aparte es mentira, no votaron el 85%. Sí, bueno, pero que es la idea que quieren volver a mantener. En eso creen salir beneficiados. Igual que si nos atribuyéramos estrictamente a lo que dijo el PP durante toda la campaña electoral, es que ellos eran la gran alternativa a Sánchez. Tenía que irse contra Sánchez. Ya al día siguiente dijo, perdón, es que no me sale pronunciarlo de otra manera, von der Leyen dijo que íbamos a repetir la coalición. Entonces no habían pasado ni 24 horas y si la gente supiera traducir, el Partido Popular Europeo les estaba diciendo a los españoles: habéis votado al PP contra Sánchez para pactar con Sánchez. O sea, habéis hecho una auténtica... Por cierto, una pregunta. ¿Esto de que Feijóo no saliera la imagen es porque se ha quedado paralizado? No, es porque es A3 Media, ¿no? Vale. Es derechos de imagen. Yo estaba ahí como deseando que saliera, que hablara de una vez. Digo, no sé si es como que en ya la foto, parado, no. ya ni se les nota cuando habla. No, ponemos la foto porque A3 Media no te deja poner la imagen. Pero el audio Tampoco sí. es muy expresivo. El audio sí. Sí, exacto, tampoco. Por eso, que yo digo, a lo mejor yo estaba esperando el primer movimiento que se notara que estaba vivo. No, esa es la razón. Nos persiguen. Mira, Fraga decía que la política hacía extraños compañeros de cama. Y esto es política. Y de aquí lo que estamos hablando es de una vuelta al bipartidismo. ¿Por qué? Pues porque es lo que interesa a los dos partidos mayoritarios. Es decir, por un lado, yo voy a liquidar Sumar Podemos, que ya está prácticamente en fase terminal. Por otro lado, liquido los otros extremos. Oye, aquí volvemos al bipartidismo, que es lo que nos ha funcionado siempre, que aquí se rompió el bipartidismo porque irrumpió en su momento Podemos con el 15M, después surgió Vox y entonces, oye, aquí esto ha sido muy difícil de manejar porque tú te has puesto a pactar con los que tenías alrededor, yo me he puesto a pactar o a tratar de pactar con los otros, y aquí lo que siempre nos ha funcionado es ese turnismo Sagasta Cánovas que se ha ido... Sí, es lo que ha funcionado. La ficción. Lo tuviste... No, bueno, no es la realidad de lo que es España. Es unión de... Sí, es una ficción, pero quiero decir que yo no soy sospechoso de ser partidario de la democracia parlamentaria, ¿eh? Soy sospechoso de ser partidario de la libertad, que muchas veces entra en conflicto con la democracia parlamentaria. Pero a lo que voy es Unión de Centro Democrático, Partido Socialista. Luego fue la debacle de la UCD, hasta que surgió la Coalición Popular, Alianza Popular, después Partido Popular. Otra vez volvemos al turnismo. Tenemos los años de Partido Socialista. ¿Dónde se ha producido la anomalía? La anomalía se produce cuando Podemos saca 70 diputados. La anomalía se produce cuando Ciudadanos saca 55 o 54 diputados y Vox saca otros tantos, 52 diputados. Ahí es donde se produce la anomalía, porque no hay posibilidad ninguna de turnismo. En el momento en el que ya estás caminando otra vez, porque como es una anomalía y la tendencia natural del sistema político español, tal como está conformada la ley electoral, es primar a los partidos mayoritarios, pues vamos a ir hacia un bipartidismo. No solo del sistema español, también en muchos países pasa bueno, esto. En el Reino Unido, lo tienes en Estados Unidos también, y al final, es que quiero decir, lo tienes en Francia. Por ejemplo, en Francia tienes con las dos vueltas, cuando se produce el balotage, al final es una discusión entre dos. No es una discusión, no hay cámaras. El único lugar donde se produce esa situación anómala es Italia. Y yo recuerdo que le oí a Felipe González hablar de la italianización de la política española, con la desventaja de que no había italianos para gestionarla. Pero yo os pregunto... Yo eso no lo veo como una desventaja, ¿eh? Y adoro Italia, ¿eh? O sea, a mí te venga. Pero yo os pregunto, o sea, esto que tú dices, que es verdad que la política hace extraños amigos, claro, tú dices, esto es la vuelta al bipartidismo. Hombre, a ver, luego tienes un electorado que va a tener que votar esto. Y yo te pregunto, imaginemos, ya sé que es imaginación, pero Feijóo, a fin de cuentas, dice, la única manera de justificar esto es que salga bien, y si sale bien yo sería el primero en decir, oye, pues el acuerdo, chapó. Mira, habéis conseguido que este espectáculo repugnante no lo volvamos a vivir y habéis sido vosotros los que habéis convencido al Partido Socialista que no quería firmarlo. Bien, pero claro, si no pasa eso, ¿tú cómo vas a presentarte a unas elecciones diciendo que Sánchez es un autócrata, que tal, que no sé cuántos, que no sé menos,
cuando dices, oye, pues si acabas de pactar con él, y encima la única razón por la que podías justificar el pacto, que era, no, esto yo lo hago para que los políticos saquemos nuestras manos del Consejo General del Poder Judicial, no se cumple. O sea, ¿cómo te presentas tú así ante el pueblo? No lo entiendo. Tengo o sea, una mala noticia, que es que... Me encanta cuando empieza Siermen. Que la memoria es muy corta, con lo cual, Ya, cuando llegue el momento de las elecciones, nadie se acordará. Bueno, dentro de 6 meses, me voy a acordar, qué generoso eres. Dentro de 2 semanas, con la España jugando los cuartos de la Eurocopa o las semifinales de la Eurocopa, te aseguro que la elección ya ha dejado de ser un issue, porque ya se ha producido, es decir, ya no es un problema, forma parte del pasado. Entonces, sesudos comentaristas de medios muy prestigiosos como este, seguramente mantendrán esa memoria y seguirán persistiendo. Pero te digo, desde el punto de vista del impacto en una votación, va a ser, la mala noticia es que va a ser nulo. Miguel Ángel. Yo creo que las cosas se van acumulando, no se borran completamente de la memoria. Es verdad que a lo mejor no tenemos presente en la memoria exactamente lo que me pasó a los 5 años de edad todo el rato, porque sería problemático, sería que es un trauma, pero sea un trauma o si fue algo potente, sí que se me ha quedado en algún lado de la cabeza y luego marca mis acciones. Y la gente no es de ahora el bipartidismo, la ruptura del bipartidismo, no es de la década de los 20, no es ni siquiera de la década de los 10, aunque es verdad que la cosa más fuerte es la entrada de Podemos y de Ciudadanos con ese número de diputados, pero ya yo estos discursos, claro, respondiendo a mi circunstancia, los llevo escuchando ya desde mediados de la primera década. El surgimiento de Ciudadanos es en 2006, el surgimiento de UPyD es en el 2007, y ya desde ahí había muchos, entre los cuales me cuento, que detectábamos que había un problema con el PSOE y con el PP, con el PP y con el PSOE, o sea, había un problema con el bipartidismo. Y esa idea, que ahí era de poquitos, 3 diputados en un Parlamento autonómico, 1 diputada en el Parlamento Nacional, en las siguientes elecciones 5, bueno, pero ya se fue generando, entonces no es una cosa tan sorprendente. Incluso si lo ponemos en el 2014 a 2015, han pasado ya prácticamente una década. Pero es que si nos vamos más allá, yo creo que ya llevamos un ciclo político o una serie de ciclos políticos lo suficientemente grandes como para que haya mucha gente que tiene mucha memoria también acumulada de que el PP, el PSOE y el PP son 2 partidos que no sacan a España de sus problemas. Y imaginan otras cosas. Has hablado de Cánovas y Sagasta. Como todo en la vida, se acabó. El turnismo de la restauración se acabó. Que ya está maltrecho entre otras cosas. Y es verdad que lo que vino luego fue una cosa muy revoltosa, pero también esto es el peligro, cuidado. Cuando mantenemos vivo un zombie, intentamos mantener vivo un zombie que ya se está cayendo y a toda costa, y no pensamos en, oye, tengo un problema como PSOE, como PP o como PSOE, voy a cambiar mis políticas, voy a empezar a dar soluciones al problema de España, me voy a poner incluso irenista, voy a llegar a acuerdos entre los dos, pero acuerdos que estén pensando en el bien nacional. Si se estuviera en esa situación, oye, entraría en ese juego que tú dices y diría, pues puede haber un revival del bipartidismo. Pero yo lo que veo es todos los signos de la decadencia, todos los signos del zombie, que se agarra, se me ha caído este trozo de carne, venga, me lo pego aquí con pegamento. Se me ha caído un ojo, venga, pues me lo pongo así de cristal a ver si la gente no se da cuenta. Y sí, siguen adelante como zombies porque tienen una inercia, pero veo que la verdad es que la gente se ha ido yendo a todo tipo de partidos. No tiene nada que ver UPyD con Podemos, no tiene nada que ver Podemos con Ciudadanos, no tiene que ver nada Ciudadanos con Vox. Se ha ido a todo tipo de alternativas. Han salido incluso partidos provinciales, como Teruel existe, han salido. Ahora hay una provincia que se quiere hacer autonomía. O sea, León, hay una vida política amplísima y burbujeante que está diciendo que esta especie de parálisis zombie a la que nos quieren someter el PP y el PSOE no va con ellos. Y yo, desde luego, simpatizo de esa idea de que este bipartidismo se tiene que acabar. O sea, yo no creo que el debate sea tanto bipartidismo sí o bipartidismo no. En las tertulias, no sé si con o sin brocha gorda, lo que se está hablando es, bueno, qué bien que el PP y el PSOE vuelvan a pactar o qué mal. A mí eso me da exactamente igual. O sea, a mí lo que me importa es si efectivamente eso resuelve los problemas del país y si efectivamente nos lleva a un escenario mejor. Yo soy de los que opino que durante un tiempo el bipartidismo funcionó en España razonablemente bien y que gozamos de un país y de unas condiciones de vida razonablemente positivas gracias, entre otras cosas, a algunos pactos que el bipartidismo alcanzó. Lo que creo que también debemos ser capaces es de analizar el pacto uno por uno, ¿no? Y entonces, en concreto, si el objetivo y el consenso social, sobre todo en torno a una opción política o a una ideología o a un sentimiento generalizado del país, y es que la politización era excesiva, este acuerdo no beneficia
la situación. Beneficia la situación administrativa, límite de juzgados sin jueces que los atendían por culpa de un decreto que maniataba al Consejo, que viniendo del Gobierno convalidó el Congreso. Sí, correcto. Pero el problema de fondo, que es la politización de la justicia, ¿este acuerdo de los dos grandes partidos lo soluciona? No. Entonces, yo creo que lo que hay que empezar a decir es... Salvo que se cumpla. Bueno, ya que bueno, bien, salvo que se cumpla. Vale, quizá estéticamente yo lo hubiera hecho de otra manera si es que quieres que se cumpla, ¿no? Claro, yo lo que no sé, bien. Esto no entiendo por qué no lo han hecho antes. Primero, la ley. Efectivamente. Eso es lo que porque no se va a cumplir, por favor. Claro. Ya, bueno, pero, claro. Pero yo no sé, Claro. yo me veo muy optimista. La gente es verdad que olvida, también es verdad que el Consejo General del Poder Judicial no es que vuelva loca a las masas de ilusión hablar de esto. La gente Nada- no sabe nada lo que es vuelve. el Consejo del Poder Judicial. Es decir, vamos, hay gente que sí lo sabe. Sí, pero es verdad que el grueso no. Si tú sabes con un micrófono y te vas... preguntas no. que es el que confunden, o sea, el presidente del Tribunal Supremo, pues es presidente no es presidente del Tribunal del Consejo del Poder Judicial por ser presidente del Tribunal Supremo, entonces se hacen un lío tremendo. Mira, a mí, o sea, yo de verdad sé que muchas veces es muy incómodo tratar de hacer análisis de realidad y dejar al margen los deseos. Una cosa es lo que a mí me apetecería que ocurriera y otra cosa es lo que creo que ocurriera. Pero a mí hay un indicio que es ver a la niña de la curva y echando espumarajos por la boca por el pacto. ¿Quién es? Esta de Podemos, ¿no? Yone Belarra. Vale. Creí que era una Esa no pinta metáfora, yo nada. pensé que era una No, metáfora. pero quiero decir que eso y ver a todos los partidos periféricos diciendo esto es la vuelta, pues a mí de verdad que me parece que es muy revelador de lo que estaba diciendo antes. Mira, yo sé que hay gente que vota a Soria sí, a Soria Teruel ya. existe, o Soria ya, o como lo que quieras. Soria Mané. La realidad es que tú ahora mismo, con la calculadora en la mano, si tú sumas escaños del Partido Popular y del Partido Socialista, a mí me salen 274, creo que son. Pues no sé. O Ahora te lo 275 de un total de 350. Entonces, me parece un número lo suficientemente Sin duda. relevante como para que el otro se convierta en irrelevante, teniendo en cuenta dos cosas. Una, que 258. en determinados territorios se prima a partidos que no tienen una base de población que los soporte tan amplia como es lo que decimos siempre, la descompensación entre circunscripciones como Madrid y circunscripciones de la España vaciada o circunscripciones como el País Vasco y Cataluña, donde hay una representación, sobre-representación de los partidos. Entonces, no, quiero decirte, si vamos a término de votos, yo creo que para bien, para mal, o sea, estoy haciendo un análisis de una situación real. La mayoría de los españoles, la mayoría abrumadora de los españoles, optan o por el Partido Popular o por el Partido Socialista. Tampoco tan abrumador, 64%. Que Bueno, Feijóo ha dicho el oye, 85%, no lo hemos creído, que no. que Que no el es- porcentaje que es no es- 64. que no ¿En es- las que no es- europeas? En las europeas no lo sé, yo te hablo de las generales del Las 23 de generales, julio. 64. 64%. 64 es un número limitado, Claro, no es que- un bipartidismo. o sea, exacto, está y lejos de por eso. cierto, solamente un detalle, que antes has dicho que éramos la rareza frente a Italia. Veo ahí Holanda que está en las mismas, veo ahí Bélgica que está en las mismas, veo ahí que el bipartidismo lleva tiempo Suecia. siendo muy imperfecto también en Alemania desde hace tiempo, con un partido verde que lleva ya tiempo ahí, con un partido liberal que nunca ha acabado de... O sea, ahora han salido, Sí, salió lo que los de pasa es que Linke la también. la alterna- Es decir, y la está, alternativa en por realidad, Alemania, bipartidismo y otra cosa, también se decía antes mucho, es que con el sistema electoral que tenemos es imposible que entren fuertes otros partidos. Ya no solo se ha demostrado pragmáticamente, porque de hecho ha habido partidos con 70, 50 Podemos, diputados, Ciudadanos. sino que ya desde entonces, cuando surgió este discurso, politólogos comparativos salían y te decían, cuidado, que en el contexto de Europa somos de los sistemas. Es verdad que no mayoritarios, proporcionales, pero los que más cancha dan a la emergencia de otros. O sea que hay una serie de cosas ahí que muy de la mentalidad del bipartidismo que yo creo que ya es hora de que vayamos cambiando. Hablando de bipartidismo, donde sí que hay, sin discusión, dos partidos en Estados Unidos, Javi. Y cambiamos de tema porque esta noche, esta madrugada, en unas horas, por fin, ese cara a cara entre el candidato republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden. No sabemos cómo va a llegar el presidente de los Estados Unidos viendo sus últimos vídeos, pero va a llegar, o sea, va a haber ese cara a cara. ¿Dónde lo pueden ver? Bueno, pues creo que a las 3 de la mañana en Televisión Española y también, si prefieres la opción de la sexta con Ferreras, me miras interesado, quizás tú prefieras a Ferreras, pero en Es televisión que no, Española lo vas a ver. no noto la diferencia tienes. de la línea editorial. Entonces, Y quizá... ojo porque se enfrentan en un primer debate inédito
que esto es importante, sin público, o sea, es decir, no va a haber absolutamente nadie, solo va a estar Donald Trump y Joe Biden y obviamente el moderador, y con micrófonos apagados en los turnos de palabra, para que no haya interrupción. ¿Sabéis si van a estar sentados o de pie? Eso no lo sé de momento. Porque claro, es el tema. Esto es que lo intento. No es de pie, siempre es de pie en Estados Unidos. Pero claro, de pie. con una hora. Esto de que no haya nadie. Se cae. Esto de que no haya nadie cerca, espero que sea una forma de hablar. Espero que haya al menos un médico, de hecho, el médico de Biden, preparado para cualquier momento, por si no tenemos un disgusto en directo. Yo como es el último programa, me voy a metamorfosear en Julito y creo que debemos reivindicar la piedad. La piedad. O sea, creo que honestamente quien ha empujado a Biden a esto, y digo a esto, a la candidatura, le falta caridad y piedad, porque a mí me da honesta pena, no teniendo nada que ver con este señor que se declara católico y abortero, pero me da pena, honestamente. A mí, fíjate, a mí no me da ninguna pena, o sea, yo soy totalmente transparente, no tengo empatía ninguna con Pero Biden. Eres católico, tendrías que tener eso, sí, ¿no? No, perdona, o sea, decir... no soy católico, no. Es decir, soy un católico minusválido, pero católico. Pero efectivamente yo por el tema o sea, no concibo, no como un católico, no concibo como una persona desde una perspectiva antropológica pueda defender la atrocidad del aborto. Pero no es un problema de religión, es un problema antropológico. Tú no puedes defender la libertad si te cargas al sujeto de esas libertades. Y no puedes hablar de derecho si pones la protección del débil por detrás de la protección del fuerte. Esto es el inciso. Yendo a las elecciones, a mí me gustaría hacer un poco de política ficción aquí. Ahora sí. Ahora sí vale. ¿Con qué brocha? ¿La fina o la gorda? Claro, no, pero ya sabes que yo soy abogado y tengo una relación compleja con la verdad. Vamos a ver. Me encanta esa frase. ¿De quién es esa frase? Pues no lo sé. La de la relación compleja con la verdad. Sí. La relación compleja con la verdad. Yo creo que eso hay que preguntárselo. Pues habrá salido en alguna película, de algún guionista. Bueno, cuando queráis hablar de las elecciones. No, pero es que no me dejan, porque me están interrumpiendo. Me están llevando. Pues es una táctica que tienen estos dos que están consorciados para distraer el medio de la cuestión. Vamos. A lo que voy es, ¿qué ocurriría, y no es una hipótesis descartable, si hubiera otro candidato que no sea Biden? Porque de aquí a noviembre pueden pasar muchas cosas. Biológicamente, entonces, sí. Pueden pasar muchas cosas. Entonces, esa puede ser una sorpresa que todavía nos aguarde en el escenario extraño. Sobre todo, tú ves las encuestas, están muy justos por una cosa, porque ha habido una polarización brutal. El debate de esta noche va a servir para dos cosas, si es que sirve para algo. Bueno, vamos a poner una tercera. Va a servir para que el New York Times, Washington Post, todos los editorialistas escriban artículos que no le interesan absolutamente nada. Y tú decías, la línea editorial de La Sexta es que, mire usted, la relevancia que tiene en las elecciones americanas está entre 0 y -1. O sea, pero ellos lo hacen para identificar a un candidato con algunas Pedro Sánchez políticas. Y con tal, todo lo que tú quieras. Sí, pero yo te digo, no sabemos qué va a pasar de aquí a noviembre. Segundo, hay mucha polarización, las elecciones van a servir para tratar de movilizar a los indecisos que pueda haber, porque no va a haber un movimiento, un trasvase de votos demócratas a favor del partido. Está muy claro, porque estas no son elecciones a favor de un candidato, son elecciones para evitar que salga el otro candidato. Y yo creo que el pescado está bastante vendido. Si las elecciones fueran hoy, el pescado estaría vendido de una manera distinta si el candidato es alguien que no sea Joe Biden. Miguel Ángel, ¿coincides con eso? Trump tiene mucho apoyo, ¿eh? No, Trump tiene mucho apoyo. No, lo que estoy diciendo es que si no fuese Biden ganaría seguro. Que si no fuese Biden el candidato, tú imagínate que mañana te llega Nukin o te llega un demócrata de cierto fuste, que en Estados Unidos las campañas publicitarias tú conviertes a alguien de nada en alguien en 3 semanas. Entonces, eso es verdad. Quiero decir que puedes tener te puedes inventar un Kennedy versión 2.0 rápido y ya está. Miguel Ángel, ¿cómo ves tú estas elecciones? A mí me preocupa que tenemos ahí un bipartidismo, efectivamente, un bipartidismo también bastante moribundo a mi juicio, aunque está bien de salud electoral. ¿Ah, sí? ¿Tú crees que eso va a pasar? Pero como zombie, o sea, es verdad que este zombie se mantiene bastante bien. Es que claro, y no estoy hablando de Biden, estoy hablando del bipartidismo como tal. Pero es que tenemos
directamente como prueba de esta cosa que empezó con Jefferson y con Washington y esa lucha por la democracia y por la deliberación y por el contrapeso de poderes, tenemos en Estados Unidos durante los últimos años a un gobernante, a un presidente que no sabemos quién es, porque obviamente no es el señor que sale ahí con el nombre, con la cara de Joe Biden y que firma los papeles que le ponen delante con el nombre de Joe Biden. Hay alguien que está gobernando, imagino que no será uno solo, imagino que serán varios, imagino que cuando Biden acerca el dedo al botón nuclear le dan así en el dedo y entonces se le olvida, pero estamos hablando de una persona que no es capaz de ejecutar funciones mínimas. Yo no sé si esto es piadoso, pero es piadoso hacia el país y es piadoso hacia la democracia. En la democracia sí hemos llegado a un grado de degradación tal en el cual, dado que la inmensa mayoría de los medios de comunicación estadounidenses, por culpa de esta polarización que decías, que es obvia en los últimos años, no atienden a la realidad, no están atendiendo a esto que estoy diciendo, a esto tan simple, de que es que tenemos ahí un señor que obviamente no es el que gobierna, están simplemente es que son los demócratas que son los buenos y combaten contra los republicanos que son los malos y por tanto no entran en este asunto. Esto también es una prueba también de esta vieja democracia, donde la pluralidad informativa, como en toda democracia, pues funcionaba hasta cierto punto, está absolutamente degradada. Entonces me da mucha pena por lo que le está pasando a Occidente, que en el caso de Estados Unidos tengamos esta cosa de que se va a votar entre Trump, que sí que sabemos las ideas que tiene, sí que sabemos la voluntad que tiene, sí que sabemos que va a aguantar él, y otra cosa que no sabemos muy bien lo que es. Sí, que no sabe ni quién gobierna. No sé, entonces claro, es que elegir eso... Hermene, para cerrar querías decir algo. Apunte rapidísimo. Es verdad, perdona, Javier. Sí, me salta fresco. La verdad que va a parecer que estamos consorciados, que no lo estamos, pero yo quería poner el acento en lo último que ha dicho Miguel Ángel, y es que a mí, desde una perspectiva de profunda admiración de la democracia americana, pues del sueño americano, de todo lo que significa Estados Unidos y lo que implica para las democracias occidentales, lo que me preocupa es que los dos grandes partidos de la primera democracia del mundo, se supone, de los líderes del mundo libre, solo tengan, o la mejor opción que tengan, sean estos dos señores. Un señor que biológicamente no está en su mejor momento y que en su mejor momento biológico políticamente no era Metternich tampoco, ¿eh? Estamos hablando de Joe Biden. O sea que parece que estamos hablando de... No, están aquí con Roosevelt tratando de que la gente no se dé cuenta de que está enfermo, porque claro, es Roosevelt, no, es Biden, es Joe Biden, ¿me entienden? Con algunos temas raros en su familia y el señor Trump, que te puede hacer más o menos gracia, que tal, pero que tampoco parece el perfil ideal. Si uno se pone a dibujar el candidato ideal de los republicanos, pues tampoco te viene a la mente Donald Trump. Es que sabes el problema, y la realidad es que Biden tiene mejor equipo que el que tiene Trump, desde el punto de vista de formación y capacidad de lo que es el funcionariado y su equipo de gobierno. Entonces, el aparato que soporta a Biden está mejor pertrechado que el que soporta a Trump. Yo en todo caso, aquí discrepo de Javier. Yo creo que Trump es un buen candidato para la situación que hay ahora. Es decir, una situación tan kafkiana, tan ridícula, en la que se presenta un señor que sabemos que no va a gobernar y nadie nos dice quién, nadie fiscaliza aquello. Miguel Ángel, no puede ser buen candidato alguien que está condenado, es decir, tú no... Una cosa rápida, que está condenado. Al revés. Sí, pero hay gente que dice, no, eso le va a dar voto. Está condenado por pagar a una actriz porno. Hay un interés. Y esto, mira, como tenemos... Yo lo veo al revés. Hay un interés en condenar judicialmente a alguien así porque representa verdaderamente una alternativa. ¿Hay lawfare en Estados Unidos? En Estados Unidos hay jueces, como en cualquier lugar del mundo, corruptos, sí. Pero lo que ha dicho Trump, la justificación ha sido exactamente la misma que la de Puigdemont. Claro, hombre, no podemos comprar un argumento así. Bueno, como discutiremos, porque el 6 de noviembre ya si yo digo que Javier me ha robado es falso, pero si digo que me robó el que estaba abajo y que me ha quitado la cartera es verdad. Y aunque sea el mismo argumento, en un caso es verdadero. Pero claro, que me refiero que están condenados y tú dices, no, es que esta me va a condenar porque hay una persecución. La condena a Trump está preparada explícitamente para hacerse durante la campaña electoral. Bueno, eso es opinable. Pues ya, pero igual que es opinable decir una campaña electoral que dura 70 meses. Claro. Y aparte también es lo mismo que Puigdemont puede decir eso, lo de la alta traición, o puede decir lo mismo en relación a que no, es que la malversación tal. O sea, eso. Lo discutimos, no. Es que acabamos ya que no llegamos. Entonces, lo discutiremos como en noviembre son las elecciones. Si de esto vamos a cansarnos. Así que vamos a dar las gracias a los nuevos socios. En este caso, a Javier Martínez Fresneda. Por fin. Bueno, se había hecho socio aún, ¿te puedes creer? ¿De qué nivel? El bueno.
¿Cuál? No No te lo lo sé. va a desvelar. El del ¿Cuál? llavero. No, soy bronce porque a mí no me tiene gusta llavero. tener margen de No es mejora como tú. siempre. Vale. Me gusta, soy una No persona tienes que ni aspira llavero a la ni... perfección. Hermene tenía llavero y taza. Tú nada. Puedes enviar ¿Cómo que preguntas. nada? Pero Sí, esto hombre, nada. nos puedes enviar preguntas. a Ya, los pues programas. tengo una Mándaselas a pregunta, Gabriel. ¿por qué no tengo nada? Porque los niveles de suscripción son esos. Hombre, sí que tienes. Primero colaboras, eso es muy bonito. Sin duda. Y luego, aparte, puedes enviar preguntas, mandarle preguntas a Garín, ya verás cómo te contesta. O a Manu, o a Rubén, ya verás. Sí, claro, si quieres un llavero, pues lo siento. Esto está así. Tú, Miguel Ángel, no eres, ¿eh? David, de Huelva, mil gracias también. A Rubén, de Hospitalet de Llobregat. A Laura, de Bamberg, en Alemania. David. ¿Cómo se pronuncia? Ya, es que yo no sé. Bamberg. Sí. De hecho, a Laura le dije yo que se apuntara. O sea, que cuenta por Eso es mentira. Luego. De Bamberg, pero si lo sé hasta pronunciar. Sí. Está claro que Nada, le llama- intenta Dios. Luego, David, de Premia de Dalt. Y José Luis, de Suiza. Así que nada, mil gracias por engrosar el club de socios de B1 y les animamos a que sigan colaborando con nosotros. Pero Miguel Ángel, en septiembre, recarga aquí, pilas. Incluso que... en el caso de que no me haga socio, ¿me seguiréis llamando? Sí, incluso. Pero te lo seguiremos recordando también que no lo eres. Bueno, pero Laura Y cuando sí, vienes coges Laura muchas sí. Coca-Colas. ¿Laura qué es? ¿Oro? No Lo lo sé. convencí yo para llegar a oro. Nos vemos Laura, después de... Laura, un saludo. Nos vemos después del verano. Fresneda. Auf Wiedersehen. Mil gracias. Hermene, mil gracias. Mil gracias a ti. Mil gracias, querido Javi, por habernos Hasta acompañado siempre. toda esta temporada. Mil gracias también a nuestro querido Héctor, que ha estado ahí, al otro lado. Y, por supuesto, mil gracias a todos ustedes por habernos acompañado durante tantísimas horas en este proyecto que empezó en septiembre del año pasado. Y bueno, nosotros nos podremos equivocar. Habrá días en los que estarán más en desacuerdo con nosotros. Aquí cada uno expresa sus opiniones, pero siempre lo hacen desde la más profunda convicción de intentar encontrar la verdad del mundo que nos rodea y, sobre todo, desde la más profunda libertad. Así que muchísimas gracias por haber estado al otro lado y regresamos, si Dios quiere, en septiembre.